en este tiempo tan difícil que incluso les puedo decir, yo casi intento tomar una mala decisión en mi vida del suicidio. Hola a todos, Dios les bendiga. El motivo de hacer este video es para contarles un poco sobre mi testimonio, de cómo me convertí a Cristo, de cómo fue ese proceso en el cual yo llegué a conocer a mi Señor Jesús, por lo cual me hice cristiana. Tengo que contarles que tuve que pasar por un proceso duro en mi vida. Dios usó ese proceso para que yo fije mi mirada en Él y no vuelva a apartarme, porque realmente estaba bastante perdida y pues la fidelidad de mi Dios me rescató de donde yo estaba y espero que se queden hasta el final del video para que puedan escuchar este proceso que tuve que pasar, y si alguien está pasando por lo mismo, que puedan compartírselo, porque siempre hay una esperanza. Bueno, quiero iniciar contándoles que yo no siempre fui cristiana. Yo nací, digamos, dentro de costumbres católicas. Mis papás eran católicos. Mi papi y mi mami me acuerdo que iban a la iglesia católica, me llevaban. Incluso yo hice la primera comunión, más o menos a mis 10, 11 años, hice la primera comunión católica. Yo asistía a las novenas, hacía los rosarios. Incluso fui bautizada católica cuando era pequeña, que casi no me acuerdo, a mis 4 años creo que fue. Solo tengo fotos de aquel recuerdo, pero bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y como a mi edad de 14 años, les cuento que los testigos de Jehová fueron a visitarme a mi casa, y mis padres, o sea, siempre como abiertos en ese sentido, recibían a estas visitas y ya pues yo les dije que sí, que me pueden visitar, y venían todas las semanas y me enseñaban con un librito amarillo que se llama, o se llamaba, no sé si todavía lo usen, ¿qué dice realmente la Biblia? Y Dios, que es grande en misericordia, usó a estas personas para que pudiera entender ciertas cosas. Dios usa al que quiere. Dios sabe a quién utiliza, y en ese momento utilizó a una persona que era de los testigos de Jehová, y ella me iba a visitar, me comentaba la palabra. Fue por medio de los testigos de Jehová que empecé a orar como se debe, porque antes pues yo oraba, bueno, rezaba, no oraba, rezaba, repetía lo mismo todas las noches, el Padre Nuestro, que sí es bíblico, pero ya lo hacía de una manera como autómata. No tenía nunca una comunión con Dios, no sabía cómo llegar a Dios, no sabía cómo expresarme, y Dios usó a los testigos de Jehová para enseñarme cómo devorar. Cuando me visitaban me decían cómo era la oración, tienes que conversar con Él, tienes que expresarle tus cosas y así, y siempre en el nombre de Jesús. Sí me decían que ore en el nombre de Jesús, porque solo por medio de Jesús se llega al Padre. Y fue así que aprendí a orar y a pedirle a Dios muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas que yo me acuerdo, yo le pedí a Dios, y en esto hay que tener cuidado, porque uno le pide a Dios, sí, pero recordemos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscar la manera que uno se pierda, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día yo oré de noche, y yo le pedí a Dios que me dijera cuál era la religión verdadera, porque ya había escuchado a los mormones, por ahí a una hermana, creo que en ese tiempo ya la había escuchado, era evangélica, y a los testigos de Jehová, y a los católicos. Y yo ya me sentía como que confundida y decía, ¿cuál es la verdad entre tanto que se escucha? ¿Qué será? ¿Cuál será la verdad? Y tenía esa pregunta en mí, que ¿cuál era la religión verdadera? Entonces, al siguiente día, me tocan la puerta y eran los testigos de Jehová. Y yo dije, wow, es la respuesta de Dios a mis oraciones. Dios los envió. Esto es la religión verdadera. Pero por eso digo, uno tiene que ser sabio. Pero bueno, Dios en su misericordia después me guió.
pero en ese momento yo creí que ellos eran la religión verdadera. Entonces comencé a escucharles nuevamente y seguí y asistía a las congregaciones de los testigos de Jehová, asistí muchas veces. Ya estaba así de tomar la decisión de bautizarme, o sea, muy cerquita. Y les continué escuchando, estudié ese libro amarillito que dice la Biblia, estudié por 2 ocasiones. Me encantaba en leer las atalayas, la otra revista que ya no me acuerdo el nombre, eran 2, y las escuchaba, y las leía, perdón, y los libritos que regalaban, me gustaba porque te enseñan a vivir de una manera con buen comportamiento, podríamos decir así. Pero no es algo que transforme. Se lo digo por experiencia, no es algo que a mí me transformó, no es algo que a mí me cambió, pero sí es algo que me ayudó a tener un cierto tipo de comportamiento, pero que me duró un tiempo. Y bueno, y así estuve escuchándole a los testigos de Jehová hasta que terminé el colegio. Una vez que terminé el colegio, pues me dediqué a trabajar. Entonces ya no tenía tiempo para escucharles a los testigos de Jehová cuando me venían a visitar. Durante todo ese tiempo, en cambio, si algo yo conocía de Dios, me alejé muchísimo. Ahí fue cuando o sea, bíblicamente uno está perdido desde que uno nace. Uno está en pecado, o sea, desde que uno es concebido. Para reflejarlo de una manera muy personal, en ese tiempo de universitaria me alejé muchísimo de Dios. Hice muchas cosas que a Dios no le agradan. Entre ellas, tomaba, iba a discotecas, a bares con ciertas amistades. Y el mundo lo ve eso como que fuera normal, como que estás disfrutando con tus amigos. Hice muchas cosas terribles que la juventud hoy en día vive y piensan que es normal, piensan que es común, pero no, eso es una falta gravísima contra Dios. Es terrible fallarle a Dios de esa manera y uno estar tan ciego que uno no puede darse cuenta. Realmente yo no me daba cuenta, yo pensaba que estaba bien. Creo que mi conciencia estaba la había callado tanto yo que ya no le escuchaba. Ya no le escuchaba cuando me advertía, porque la conciencia nos advierte, nos dice si algo es bueno, si algo es malo. Y en ese tiempo que viví muy alejada de Dios, como decir en parrandas, en fiestas, rodeada de alcohol, pero Dios conoce a los que son suyos. Y en su infinita bondad y misericordia, Él usó los instrumentos necesarios, los medios necesarios para que yo me vaya acercando a Él. Yo terminé mi universidad, yo seguía creyendo en Dios, pero no le obedecía a Dios. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y yo creía, pero no temblaba. Y los demonios tiemblan. Entonces yo pero peor creo que un demonio, porque ni siquiera me daba temor de fallarle a Dios. Y pasó algún tiempo y conocí a mi esposo, en ese tiempo obviamente mi novio. Nos conocimos y él, y al menos yo creía en Dios, pero mi esposo no creía en Dios. Él era, se dice agnóstico, pero él ya estaba más cerca de ser ateo que de ser agnóstico. Si yo estaba alejada de Dios, mi esposo estaba más alejado. Y uno diría, ¿cómo va esta chica a enfocarse en Dios si está incluso con un novio que no conoce nada de Dios? No hay por dónde le llegue la palabra. Alguien pensaría así, tal vez no. Pero digo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios hace cosas maravillosas. Usa los medios que sean necesarios para atraernos hacia Él. Incluso en la palabra de Dios, en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
En otra versión dice, yo la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Y precisamente eso fue lo que Dios hizo conmigo. Me llevó a un desierto y en ese desierto el Señor hizo que ponga mis ojos fijos en Él y que no me aparte nunca más. Con su misericordia vamos perseverando hasta el fin. Bueno, entré a esta relación con mi esposo, que en ese tiempo era mi novio. Era así, aunque sea, tenía la Biblia de los Testigos de Jehová aún y me ponía a leer. Y él no quería saber nada de la Biblia. Bueno, tanto y tanto, era como que las ideas de él, yo ya las iba haciendo mías. Como que llegué al punto de dudar si Dios existía, porque era como que las ideas de él se iban haciendo a mí y yo iba creyendo en que no, que me hacía las preguntas no típicas de que cómo puede existir Dios y haber tanta maldad en el mundo. Son las preguntas más frecuentes que uno se hace, pero en ese tiempo no sabía responderlas, no sabía la respuesta porque yo no leía la Biblia con atención, la leía como si fuera un libro más, pero no era algo que yo la tomaba la Biblia para leerla con atención y para que me vivifique, ¿no? Bueno, y además que era la Biblia de los Testigos de Jehová y tienen muchas cosas cambiadas, entre ellas de conocerle a Jesús tal y como Él es. Pero bueno, algo de lo que aprendí estaba dentro de mí y dice la palabra de Dios que la palabra que Dios envía no regresa a Él vacía. Algo quedó en mí y ese algo que quedó en mí estaba transformándome. Había ahí algo que era como un fuego, dice Jeremías, un fuego que no se apaga, que no se apagaba dentro de mí, pero que de alguna manera yo lo estaba apagando con mi comportamiento, pero esa llamita seguía ahí. Bueno, entrando ya pues a la familia de mi esposo, conozco a mi cuñada Verónica y ella fue un instrumento de Dios. Dios la usó para que me predique palabra, para que me confronte con mi pecado y esa confrontación, eso que ella me predicaba, caló en mí profundo, porque era la palabra de Dios que me predicaba y me decía, Diana, congrégate, mira que el Señor dice que es bueno que estemos congregados como hermanos, congrégate, me decía, aunque sea de lo que tú creas, seas testigo de Jehová, lo que sea, congrégate, me decía, busca del Señor. Bueno, fue tanto que me decía que yo seguía cerrada en mí, que los testigos de Jehová eran como que la religión verdadera y así, que busqué a una señora que me iba a visitar de vez en cuando y le dije que me venga a ver, porque ellas saben irte a ver a la casa para una reunión que había que me había invitado. Ya le dije, bueno, yo le espero. La esperé esa noche y nunca llegó. Y yo creo que fue Dios que usó eso para que me diera cuenta de que yo estaba mal enfocada, ahora que ya estaba conociendo la verdad. Y bueno, no llegó la señora y no la volví creo que a ver más, así que me fuera a ver a la casa a predicar algo así, creo que no la volví a ver. Bueno, pasó el tiempo y yo seguía así sin congregarme. De vez en cuando agarraba mi Biblia de los Testigos de Jehová que tenía y la leía. Y mi cuñada seguía visitándome, hablándome, compartiéndome de la palabra. Me decía luego, Diana, mira que estás en fornicación. Así directamente me decía y me confrontaba de mi pecado. Y era como que mis ojos se abrían a la realidad. Porque para mí estar en ese tiempo, tener una relación de novios, convivir con mi novio y tener intimidad con mi novio, era normal, todo el mundo lo hace, así era yo. Y no me daba cuenta del pecado que estaba cometiendo contra mi propio cuerpo, un pecado muy grave. El Señor dice que es un pecado muy grave el que se comete contra el propio cuerpo.
Y bueno, me di cuenta que estaba fornicando y fue ahí que comencé a leer más la palabra, comencé a orar más y ya tomé decisiones en mi vida. Y así me fui dando cuenta de muchas cosas malas que estaba haciendo en mi vida. Y así entre tantas invitaciones y prédicas que me hacía mi cuñada, en una de ellas me compartió de cómo recibir a mi Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hice la oración, lo que llaman la oración de fe, que es entregarle verbalmente, expresarle con todo nuestro ser en oración, entregarle nuestro ser al Señor y decirle que Él reine en nuestra vida, que Él reine sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida en general, que le recibimos como Señor y Salvador nuestro. Hice esa oración en mi cuarto, no públicamente, sino en la intimidad de mi cuarto. Y creo que en ese momento, pues, Dios envió a su Espíritu Santo a mí y comencé a sentir mucha convicción de pecado, mucha convicción de que estaba haciendo las cosas mal. Ya no me sentía tranquila haciendo las cosas malas que antes hacía. Así comencé nuevamente ya a leer la Biblia con frecuencia, igual la Biblia de los Testigos de Jehová, pero seguía leyéndola con más frecuencia, los salmos. Y ahí vino el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, que la gente hoy llama depresión. Y eso me dio a mí, y yo no sabía. En ese tiempo no se hablaba de la depresión como se habla ahora, que casi que todo el mundo tiene depresión. Pero eso fue como, ya no me acuerdo cuántos años, si era 5 o 6 años, que me dio una depresión terrible. Yo estaba bien en general, no tenía problemas, creo que con nadie. Obviamente todo el mundo tiene problemas, pero eran problemas como que pequeñitos. No tenía problemas con mi esposo, no tenía problemas con mi papá ni mi mamá, pero llegó un día que yo leía la Biblia y entre yo más leía la Biblia, más me sentía atormentada, atacada. Es algo que no se puede explicar porque yo estaba sola en el cuarto y de repente vienen a mi mente pensamientos y una situación tenaz que no sé cómo explicarla, que no me daba paz en mi cabeza, no me daba paz en mi mente y era, de verdad que no tengo palabras para explicarlo porque era tan horrible que, no, o sea, no puedo explicarlo realmente cómo era. Pero puedo decirles que no tenía paz, que era una intranquilidad completa. Y solo cuando leía la Biblia, que venía esa intranquilidad, eso que no me dejaba en paz, que me molestaba y me aturdía. Y yo no sabía qué era. Entonces seguía otro día leyendo, y los ataques de Satanás fueron aumentando, hasta que llegué al tiempo de que yo ya no podía dormir. Yo temblaba y yo lloraba sin razón ni motivo alguno. Me acuerdo que mi esposito, Dios le dio la gracia para que me aguante tanto. Un esposo que Dios le brindó sabiduría desde antes de que mi esposo le conozca. Y él me llamaba como todas las noches, él me llamaba de su trabajo, porque mi esposo trabaja un tiempo pues fuera de la ciudad. Y estamos así comunicándonos por teléfono, me llamaba y me decía, ¿qué pasa? Y yo solo lloraba, pero de una manera desconsolada y sin motivo, sin razón alguna, porque yo no sabía qué me pasaba, simplemente quería llorar y llorar y ya, o sea, llorar y llorar. Y yo me iba en el bus a algún lado, era algo aquí dentro que no me dejaba tranquila y sentía una intranquilidad, un aturdimiento completo por dentro. Y ese proceso creo que fue como unos 3 meses, más o menos, que ya se me iba el sueño. Yo en las noches no podía dormir para nada. No dormía. Y temblaba, como les digo. Si yo estaba llorando alguna cosa,
temblaba el cuerpo, se me movía, las piernas no paraban, se me movían, era un impulso loco, se me movían mucho las piernas, me temblaban las manos, ya no dormía de noche y de día cuando intentaba dormir, no podía dormir. Yo no tenía miedo, yo estoy acostumbrada a dormir sin luces, o sea, normal, una persona duerme normal, apaga las luces y ya. De repente sobrevino un miedo terrible sobre mí. Era una depresión constante, ya no, o sea, de lo que ya no podía ni dormir, ni de noche, ni de día. Llegó un punto que comencé como a ver cosas y yo decía, ¿qué me está pasando? No conocía mucho del ambiente espiritual, muy poco. O sea, yo no sabía que Satanás era el que me estaba atacando de esa manera. Y me venían muchas preguntas y muchas acusaciones del enemigo que me decían, mira cómo le fallaste a Dios, mira cómo eres, mira esto, lo otro. Y me sacaba como que decir a relucir todo lo malo que yo he hecho en la vida y yo me sentía culpable, muy culpable de todo lo que yo le fallé a Dios. Y me sentí, o sea, terrible. Y llegué a un punto que yo solo lloraba, me la pasaba llorando casi que todo el tiempo, todo el día. Y yo dije, no más. Yo le hablaba a Dios. En ese tiempo fue que me volví al Señor. Dios usó eso para que yo vuelva mi mirada al Señor. Y ahí fue que yo doblé rodillas, cerraba la puerta del cuarto y yo doblaba rodillas y solo le oraba a Dios. Lo más terrible de todo es que el enemigo ponía pensamientos terribles en contra de Dios. Pensamientos en mi mente sucios en contra de Dios. O sea, todo. Y yo trataba de pensar en otras cosas como que para desviar los pensamientos. Pero no, era específico. Eran pensamientos involuntarios que Satanás ponía en mi mente en contra de Dios, que yo no quería pensar eso. Y ya, eso era inaguantable. Entonces yo llegué al punto de decirle, Señor, quítame la vida. Quítame la vida porque esto es terrible, todo puede pasar, pero que yo esté de esa manera contra ti, no lo soporto, no es algo que yo quiera. Yo me daba cuenta que no era algo mío, que no era algo que yo quería, y tenía muchas pesadillas, casi todos los días, y me levantaba así como en las películas, que se levantan de impulso y se quedan sentados. Y lloraba y sudaba y era un ataque terrible, un ataque espiritual terrible que muchas veces, como le digo, mucha gente no conoce y solo le llaman depresión y si se van a un psicólogo hasta les dicen que tienen esquizofrenia, pero esto es un ambiente espiritual y a lo espiritual hay que tratarlo de manera espiritual y esto se ataca sometiéndose a Dios porque dice la palabra de Dios en Santiago que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo va a huir, no le queda de otra. O sea, entre más nosotros nos sometemos a Dios, el diablo no le queda otra que huir. En este tiempo tan difícil que incluso les puedo decir, yo casi intento tomar una mala decisión en mi vida del suicidio. Porque no, es que les explico, era algo que, o sea, aquí pueden verlo muy normal, no sé, muy como que básico, no sé, de la manera que les expreso. Pero era algo terrible, terrible, inaguantable. Y entiendo muchas veces a las personas que toman esa mala decisión, porque es un ataque. El diablo vino para matar, para hurtar, para destruir. Y eso es lo que intentó hacer conmigo. Y es que no sé cómo será si Satanás de alguna manera conoce cuáles son las personas que Dios va a usar para sus propósitos, pero intentó acabar conmigo. Intentó acabar conmigo y algo que yo tenía de conocimiento en mí era que solo Dios tiene el poder de dar vida y de quitarla. Y eso fue lo que a mí me detuvo muchas veces de cometer una locura. Porque yo decía, si yo hago esta locura,
yo estoy tomando una decisión que a mí no me pertenece. Esa decisión solo le pertenece a Dios. Y yo he orado y le he pedido a Dios que me quite la vida y si Él quiere me la quitará. Y así entre llanto y todo, ¿no? Y así pasó el tiempo, que yo seguía clamando a Dios, seguía orando y seguía sometiéndome y leyéndole la palabra, porque yo decía ya, si el diablo me está atacando porque yo leo la palabra, más voy a leer la palabra, porque no le voy a dar gusto. Entonces me empeñé así, aunque con llanto y todo, yo me empeñé de esa manera, me puse, gracias a Dios, valiente y seguía orando y seguía leyendo la palabra. Y comencé a asistir a la iglesia cristiana porque mi cuñada me decía, ven, conoce. Y comencé a ir a la iglesia cristiana y me pasaban cosas que antes no me pasaban en ningún otro lado. Y ahí me doy cuenta que estaba bien direccionada porque el diablo me trataba de alejar de ahí. Primero la oposición de mi esposo, porque como les digo, él era casi ateo y él no quería saber nada de la iglesia. Entonces él comenzó a llevarme, pero me dejaba y él se iba. Y de ahí me iba a recoger, así. Cuando estaba en la iglesia, en las alabanzas, escuchaba esa voz tétrica del diablo diciéndome cosas feas, que ya ni recuerdo qué cosas eran. Pero era como que tener una personita que te hablaba aquí. Persona, ahí. Hablándome como que y diciéndome algo horrible, entre otras cosas más. Y entonces que si yo digo hubiese ido tal vez a un psicólogo en esa época y hubiese recurrido primero a un psicólogo en vez de la palabra de Dios, ya estuviera diagnosticada con esquizofrenia, con medicinas para tratar problemas que solo curan, digamos, del alma, pero no curan del espíritu. Y fue solo la palabra de Dios la que fue transformando mi vida. Y como les digo, fue dentro de ese proceso que conocí a mi Señor Jesús. Una de esos tiempos que yo estaba ahí, me acuerdo, tiradita en el piso llorando, porque era como que, no sé, era tan frágil, tan frágil que yo me ponía en el piso y lloraba y me hacía como una bolita llorando. Y Dios vio todo eso, pero Dios es maravilloso porque si me hubiese como que acudido en el primer momento, probablemente yo hasta me desviaba nuevamente, porque digo, o sea, ya, me pasó, solo fue una cosita así, ya me pasó y volvía a la mundanidad. Pero tuvo que pasar meses con ese problema tan profundo y que para Dios no fue imposible sanar. Una noche Dios apareció en mis sueños, el Señor Jesús apareció en mis sueños, no le vi el rostro, pero sabía que era Él. Le reconocí y me acuerdo que estaba caminando por un parque que yo conozco y un tipo que nunca había visto en mi vida en el sueño me agarra del brazo, me jala de una manera tan brutal y me decía, tú eres mía, tú me perteneces. Y yo reconocí que ese era Satanás y que me decía que yo le pertenecía. Y espiritualmente, antes le pertenecía a Satanás, antes de conocer al Señor. Y ahora tengo un nuevo dueño y mi dueño es Jesucristo, Él es mi Señor. Él es el dueño de mi vida completamente. Mi vida le pertenece. Mi Señor pagó un precio muy alto por mí, que fue dar su propia vida por mí. Bueno, en este sueño yo me escapé, me acuerdo, y mientras iba caminando, solo me dicen, me acuerdo tan real ese sueño, me dice, mira la cámara, una cámara de vigilancia, y solo me dice, repite esto. Y me hacía repetir la oración del Padre Nuestro. Yo comienzo a repetir la oración del Padre Nuestro y fue en mi sueño una nube que entró en mi cuerpo. Una nube grande entró dentro de mí y eso fue para mí, fue el Espíritu Santo de Dios entrando en mí, llenándome. Y de repente aparezco en mi sueño como en una playa y el Señor me lleva a una casita, como una cabañita. Y esa cabaña era tan frágil, era de caña. O sea,
cualquier viento, digamos, fuerte le podría tumbar. Y justamente en ese sueño había una tremenda tormenta afuera, que las ventanas se querían abrir, que la casita parecía que ya se iba a derrumbar. Y yo tenía mucha angustia, mucho miedo de que yo sabía que era el enemigo quien quería entrar en esa casa. Satanás quería entrar en esa casa por medio de ese viento tan fuerte, de esa tormenta. Pero dentro de esa casa el Señor me decía, tranquila, o sea, sí, tan en paz, me decía, tranquila, aquí estás segura. Y sentí paz. Y de repente el viento ese fuerte cesó. Y era mi Señor Jesús, o sea, yo lo reconozco. Nunca más en mi vida, después de tantos años, volví a soñar con mi Señor Jesús de esa manera. De verle tan vívidamente, le vi a mi Señor Jesús en ese sueño. Y de ahí en adelante, o sea, mi vida se transformó. Comenzó el Señor a llenarme de su poder, de su fuerza. Y a pesar de las luchas, de las pesadillas que seguían viniendo, Dios me ayudaba, me daba esa fuerza por medio de su palabra, de seguir perseverando, de no rendirme, de seguir luchando. Y Dios me ayudó de esa manera. Y así pasó el tiempo, yo seguí asistiendo a la iglesia cristiana. Hice mi declaración de fe pública. En el 2018 decidí entregarle mi vida a Jesús mediante el bautismo. Tomé la decisión de bautizarme, o sea, ya no tenía duda alguna de que esa era la manera de estar con Dios, mediante mi relación con Jesús, porque no era de buscar una religión en sí. Como yo decía, los testigos de Jehová son la religión verdadera. No era de buscar una religión. Y hasta el día de hoy lo afirmo y lo vivo. No se trata de buscar una religión. Se trata de tener una relación con Jesús, con Dios. Y esa relación con Jesús yo la pude tener conociéndole a Él. Y le conocí mediante su palabra. Algo que a mí me abrió los ojos muchísimo a saber qué era la verdad en medio de tantas religiones, en medio de tantas creencias. Es que el Señor Jesús dice, solo por mí, el Señor dice que solo por Él, o sea, por Jesús, podemos llegar al Padre, que nadie llega al Padre si no es por medio de Él, que Él es la puerta. Conocí mediante la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Si uno se va a Jeremías y a los profetas, hablan de Jehová, que es el Dios Todopoderoso, el Padre. Y Él, y algo que no se dan cuenta muchas religiones, es que el mismo Jehová vino en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios, dijo el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Y Jehová, el pastor, que él mismo se menciona como un pastor en los profetas, creo que es en Jeremías, en el Antiguo Testamento, lo vemos al buen pastor en Jesús. Y hay un sinnúmero, o sea, sinnúmero de muchas referencias que vemos al Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pues entre más yo leía la Biblia, todas las dudas se iban. Creencias de adorar imágenes que yo venía del catolicismo, de tener imágenes, rosarios y todo esto se fueron, porque eso no menciona la Biblia. Y cuando la Biblia habla de imágenes y de todo esto, menciona claramente la idolatría, y Dios condena la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Cosas de los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos no creen que Jesús es Dios. Y en la misma Biblia nos da muchas referencias de cosas que los testigos de Jehová piensan es que el Espíritu Santo es solo una fuerza, un poder, nada más. Pero cuando abrimos la Biblia, por ejemplo en Hechos, vemos al Espíritu Santo hablando, vemos al Espíritu Santo como si fuese una persona. Le mienten al Espíritu Santo y dice Pedro que no le has mentido a hombre, creo que dice, sino a Dios.
y en fin, o sea, cuando nosotros abrimos la Biblia, llegamos a conocer realmente a Dios y toda duda se va, toda duda se despeja y somos libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en mí está el Espíritu de Dios y hay libertad. Y les puedo decir que también ahí terminó por un tiempo esa depresión, esos ataques de Satanás. Porque incluso el mismo Señor Jesús dice cuando le había tentado, una vez terminada toda tentación, se fue por un tiempo o le dejó por un tiempo, algo así dice. O sea que después viene Satanás nuevamente a quererte derribar, a quererte derrumbar. Está como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar, a quién quiere derribar? Es a los hijos de Dios, a los que están perseverando, a los que están firmes. Va a tratar de derribarlos con muchas cosas, poniéndoles en contra familia, poniéndoles en contra a las personas incluso más cercanas. Va a buscar de diferentes maneras tratarles de derribar, pero ustedes tienen que permanecer firmes, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo, dice el Señor. Entonces esta es una carrera de fe dura. Nos van a doler como un atleta, les va a quemar las piernas por ratos, los pies, les puede coger un calambre. Puede suceder muchas cosas en esa carrera. Pero la cuestión es no rendirse, sino seguir y seguir hasta el último día de nuestras vidas. Eso es lo que les puedo contar de mi testimonio. Dios usó la depresión para hacer que ponga mi mirada en Él, para que me dé cuenta de muchos pecados que yo había cometido, para no volver atrás. Y algo similar sucedió con mi esposo. Estuvimos en un accidente muy grave y Dios usó ese accidente para que mi esposo, que no creía en Dios, viera la mano poderosa de Dios ahí. Entonces, esto sería como para otro video. Si ustedes quieren saber el testimonio de mi esposo, pues me pueden dejar en los comentarios. Y invitándoles a que se suscriban aquí a mi canal. Con el favor de Dios voy a estar subiendo videos de muchas cosas que puedan servir para edificar, es lo importante. No, sino si cuento algo de mi vida, que esto sirva para edificar, que esto sirva para que podamos crecer más en el Señor y que podamos ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Hay salida, hay esperanza. No se rindan. Si alguna persona que me está escuchando aquí está pasando por un episodio depresivo, aunque esto dure meses, va a terminar y va a terminar más pronto de la mano de Dios. En este proceso vamos a aprender a ser tan fuertes que vamos a poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo a poder salir de esa situación. Entonces les invito a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, me los dejen aquí abajito, que puedan darle like para que pueda llegar este video a más personas. Dios les bendiga mucho y si a alguien les sirve puedan compartírselos. Dios les bendiga.